y hay desaturación. Ese forma parte del test de la disfagia. La saturación no debe de descender más de 3 del valor inicial. Entonces damos alimentos de las consistencias que ya les mencioné, néctar, pudín, líquido, y nosotros damos una parte sólida. ¿Y cuánto damos? 5, 10 y 20 mililitros. El test se tiene que hacer aproximadamente en 6, lo tenemos que hacer en 6 minutos. ¿Y qué es lo que vamos a valorar? El cierre total de la boca, el tiempo de deglución, los movimientos accesorios que les mencionaba, si el paciente mueve la cabeza hacia la derecha, a la izquierda, la posición de la cabeza y los movimientos de la lengua y del cuello. Vamos a ver si el paciente hace varios intentos para poder deglutir. Y sabemos que este es el estándar de oro para la disfagia orofaringia. ¿Cómo vamos a clasificar los trastornos motores en primarios y secundarios? Dentro de los primarios tenemos la calasia, el espasmo esofágico difuso, el esófago hipercontráctil. Dentro de los que están el esófago de cascanueces o el esfínter esofágico inferior hipertenso o el esófago hipocontráctil, que lo vamos a catalogar como motilidad esofágica inefectiva. En cuanto a la calasia, es el trastorno motor caracterizado por aperistalsis. ¿Se acuerdan que le habíamos mencionado? Que no hay movimiento del esófago y hay una falta de la relajación o una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. ¿Cómo vamos a encontrar una incidencia de 1 a 2 casos por cada 200,000 habitantes? ¿Es mayor o los vamos a encontrar en qué edad? Entre la tercera y quinta década de la vida. 5% lo vamos a encontrar en adolescencia y vamos a encontrar diferentes patrones topográficos. Nosotros, hay una clasificación. Permítanme un segundito, por favor. Bueno. Ajá. Ajá. Oye, ¿te urge mucho? Es que estoy en clases. O si quieres mandarme un mensaje. Sí. Ok, si quieres. A ver, dime entonces. Sí, pero sí, lo que pasa es que me puntos son. Si quieres escribírmelos, por favor, y ahorita te contesto. ¿Está bien? Sí. Órale, pues. Sí. Gracias, bye. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar nosotros en cuenta? Hay una clasificación que se llama clasificación de Chicago de los trastornos motores y se va a catalogar a la acalasia en diferentes grados dependiendo de las diferencias que vamos a tener en la presión de relajación integrada, la contracción distal integrada, el punto de desaceleración contráctil, la latencia distal y la velocidad frente a la contráctil. Entonces nosotros lo vamos a catalogar del 1 o al 4. Pero estos son los puntos que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder hacer el diagnóstico, ponerle el nombre y ponerle el apellido a la calasia. La clasificación de Chicago, por ejemplo, la tipo 1, que es la clásica, tenemos un IRP mayor de 15 milímetros de mercurio con 100% de peristalsis fallida. El tipo 2, que es una compresión esofágica con un IRP mayor a 15 milímetros de mercurio, con un 100% de las aperistalsis esofágica, con una presurización mayor del 20% de lo que son las degluciones. El tipo 3, que también se llama espástica, con un IRP mayor de 15 milímetros de mercurio, aperistalsis y un DCI que puede ser mayor a 400 milímetros de mercurio y más del 20, que se va a encontrar en más del 20% de las degluciones. Y la obstrucción del flujo de la unión esófago-gástrica con un IRP mayor de 15 milímetros de mercurio y hay suficiente evidencia de que la peristalsis la podemos tener no solamente que se mueve, porque podemos tener unas porciones que sí se mueven y otras que no. Entonces no pudimos cumplir con la aperistalsis, que es el estándar de oro para la calasia. Entonces nada más le llamamos obstrucción del flujo de salida. Doctora, Biología, mande. doctora, ¿qué significan sus abreviaturas?
presión de relajación integrada, contracción distal integrada, punto de desaceleración contráctil y latencia distal. Esto es lo que nosotros medimos en el estudio de manometría. ¿Qué significa? Si tenemos una relajación adecuada, si tenemos una apertura adecuada de lo que es el esfínter esofágico inferior, si vemos que cuando nosotros estamos dando los tragos líquidos, vamos a ver si se mueve el esófago. Ahorita les voy a pasar imágenes de cómo se ve una manometría normal y cómo se ve una manometría con la calasia. Estas son la presión de relajación integrada, contracción distal integrada, punto de desaceleración contráctil y latencia distal. Esas son las abreviaturas que están aquí. Gracias. La etiología no la sabemos, pero sabemos que podemos encontrar alteraciones neuronales y musculares y va a haber una pérdida de las neuronas inhibitorias y presencia de neuronas colinérgicas con una presión basal alta del esfínter esofágico inferior, donde pudiera haber una inhibición en la relajación del mismo o puede ser una relajación completa o incompleta del esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es el síntoma predominante de la calasia? Es la disfagia, pero es una disfagia baja. La intensidad es variable y puede ser intermitente, o sea, hay días que el paciente siente que sí puede pasar y hay otros días que no, que tiene esta sensación de que no pase el alimento. De que nosotros podemos hacer el diagnóstico en promedio son 2 años porque los síntomas son variables, pueden ir y venir, pero el paciente de que hacemos un interrogatorio adecuado pueden pasar hasta 2 años para que podamos sospechar que el paciente tiene acalasia. El paciente, ¿qué más puede hacer? Pues puede hacer maniobras accesorias para que pueda deglutir. Hay pacientes que nada más pueden comer parados, hay pacientes que se pegan en el tórax, hay pacientes que mueven la cabeza porque ellos perciben que pueden deglutir mejor, que hacen maniobras de Valsalva, pero pues en realidad son maniobras que ellos adoptan porque ellos perciben que les pueden ayudar a pasar el alimento. El dolor torácico puede ocurrir en los pacientes porque se activan los mecanorreceptores cuando se distiende tanto el esófago que puede llegar a condicionar dolor. Otros de los síntomas, regurgitación porque se queda todo el alimento en el esófago, hasta en el 60-90% de los pacientes. Puede haber broncoaspiración y tos nocturna en el 30% de los pacientes. Y el diagnóstico lo podemos hacer por imagen, sabiendo que el estándar de oro es la manometría esofágica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar o las imágenes más características? Es la imagen en punta de lápiz, punta de ave o cola de ratón. La endoscopía se va a encontrar en el 25% de los pacientes. Pudiéramos llegar a tener una endoscopia totalmente normal. Puede haber dilatación esofágica con la presencia del alimento y podemos ver hasta niveles de contenido sólido y líquido. Y tarda en que ese esófago se pueda vaciar hacia el estómago. Aquí nosotros estamos viendo una imagen donde si yo les presento el esófago puede tener una séptima parte, lo que sería normal de la imagen que yo les estoy presentando. Si ustedes se fijan, el esófago está muy dilatado y ven estos pequeños chasquiditos, si los alcanzan a ver, eso es como peristalsis terciaria. O sea, hace una contracción muy leve o muy suave que no es suficiente para poder impulsar el alimento. Y aquí nosotros estamos viendo cómo tenemos un nivel, que todo esto puede estar lleno de alimento y se quedó todo lo que es el vario contenido en este esófago. Y se acuerdan la imagen más característica, que es punta de lápiz o punta de ave. La manometría, como les mencioné, es el estándar de oro. ¿Y cuál es el estándar de oro? Lo que es la aperistalsis del cuerpo esofágico. ¿Qué significa? Que el esófago no se va a mover y podemos encontrar ondas simultáneas que les llamamos ondas en espejo, pero de muy baja amplitud, que pueden ser de 10 a 40 milímetros de mercurio.
Podemos encontrar presión esofágica inferior alterada, pero ese no forma parte del diagnóstico definitivo de la acalasia. La acalasia es la peristalsis y pudiéramos tener un esfínter esofágico inferior que puede estar hipotónico, normotónico o hipertónico. Vamos a tener una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior con una presión residual del 70-80% de los enfermos, y cuando le llamamos vigorosa es cuando las zonas son de mayor de 60 milímetros de mercurio. Vamos a tener aumento del IRP y ausencia de peristalsis, y es como las íbamos a catalogar de acuerdo a la clasificación de Chicago, que ya les mencioné previamente. Y aquí nosotros estamos viendo una manometría normal. Esta es una manometría con impedancia. Lo que nosotros vemos como más rojo es cuando hay la contracción. Y cuando se van perdiendo estos colores o que son más fríos, es cuando hay esta ausencia de peristalsis o de contracción. Y ustedes se fijan que hay una contracción en la parte superior. Aquí es la zona de transición, y aquí nosotros vemos como esta parte es donde hay una contracción. Por aquí ya pasó el alimento y aquí es donde tenemos la contracción, llega el alimento hacia el tercio distal y hay una relajación del esfínter esofágico inferior. Vemos la imagen del lado derecho, donde vemos que son ondas que tienen una duración y una intensidad. Es la intensidad que tenemos con los picos lo que se va a medir. Y entonces, por ejemplo, aquí hay el trago del alimento, y si ven que son escalonadas estas ondas peristálticas que vamos de arriba hacia abajo y tienen una duración, una intensidad y son propulsivas, o sea, empieza aquí y van caminando por todo el esófago. Y aquí es la relajación, la última contracción, y encontramos que el esófago ya, el estómago ya las está esperando, y entonces hay la relajación del esfínter esofágico inferior para que pase el alimento. Ustedes comparen estas las imágenes con las previas, ahorita se las voy a pasar. Si se fijan, aquí el paciente deglutió el alimento, pero aquí ya no hay más contracciones. Si se fijan, está todo esto verde, que quiere decir que no se mueve absolutamente nada. Y estas son las imágenes que yo les mencionaba, que son imágenes en espejo de muy baja amplitud y de duración. ¿Si las ven? ¿Si notan la diferencia? Si ven como estas son ondas con picos largos, en espiga, de un solo pico, y aquí como vemos se contrajo. Y aquí estamos viendo que no se contrae el esófago. ¿Con qué debemos de hacer el diagnóstico diferencial? Con neoplasias que nos condicionan acalasia secundaria. ¿Por qué? Porque es condicionada por otra situación. En la clínica, pacientes que los vamos a encontrar que pueden ser mayores de 50 años, en los que tienen poco tiempo de evolución de esta disfagia, por ejemplo, que puede ser menos de 6 meses y que tienen una pérdida de peso más rápida. Permítanme un segundito. Entonces, son pacientes que tienen mucho menos tiempo de duración de los síntomas, con pérdida de peso importante, y el estrato de edad es diferente. El 65% de los pacientes que pueden tener una pseudoacalasia o una acalasia secundaria son pacientes que cursan con adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica, y es a lo que llamamos acalasia secundaria. ¿Cuál es el tratamiento para la acalasia? Tenemos tratamiento con medicamentos local o quirúrgico.
Si es la farmacoterapia, podemos utilizar dinitrato de isosorbide sublingual que se les da previo a los alimentos, bloqueadores de los canales de calcio como diltiazem, nifedipina o verapamilo que también van a relajar el esfínter esofágico inferior, que se da sublingual, o sea, significa que lo ponemos debajo de la lengua para que se absorba mucho más rápido y puede ser de tipo y debe de ser de tipo preprandial. También podemos utilizar la toxina botulínica, que eso es local por endoscopía y va a ser calcio, inhibe la liberación de la acetilcolina dependiente de calcio, lo que se va a encontrar en las terminaciones nerviosas, que es lo que va a hacer, va a reducir el tono basal del esfínter esofágico inferior y esto va a ser sí totalmente dependiente porque cada vez vamos a tener que utilizar mayor cantidad de toxina botulínica, o sea que el efecto que va a tener la toxina botulínica inicialmente es muy bueno, pero cada vez vamos a necesitar mayor cantidad para que tengamos la misma respuesta. Cada año se debe de hacer la aplicación del mismo y se va a aplicar de manera circunferencial. Esto solamente lo podemos ofrecer en aquellos pacientes en que se hace el diagnóstico, pacientes que no están en condiciones, por ejemplo, para que podamos hacer una cirugía porque su estado nutricional es malo, o pacientes adultos mayores en las que someterlo a una cirugía sería muy riesgoso antes de que nosotros valoremos hacer la cirugía. Las dilataciones neumáticas las hacemos en pacientes en los que pueden llegar a tener aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Y la miotomía quirúrgica, que es la miotomía de Heller, que la hacemos a 1 o 2 centímetros sobre el estómago y puede ser varios centímetros sobre donde se encuentra el esfínter esofágico inferior. Y aquí nosotros estamos viendo imágenes donde estamos viendo el diagnóstico por manometría con impedancia. Aquí la manometría que estamos viendo, cómo son imágenes en espejo donde hay una aperistalsis del cuerpo esofágico. Y aquí estamos viendo cómo se va a hacer la dilatación del esófago. Este es un dilatador. Nosotros sabemos qué longitud tiene lo que es el esfínter y pasamos una guía con toda seguridad de que no vamos a perforar. Una vez que se pasa esa guía, se pone el balón dilatador, teniendo una parte esofágica y la otra gástrica, y se insufla este balón para poder dilatar justo a este nivel del esfínter esofágico inferior, romper fibras para que pudiera mejorar el paso. Es que pudieran tener aumento del tono del esfínter esofágico inferior y si no hay quien lo pueda impulsar, pues se va a quedar el alimento ahí estancado. Entonces, si nosotros rompemos las fibras que hay a nivel del esfínter esofágico inferior, entonces ya va a permitir que aunque no haya una buena peristalsis, va a permitir que más rápido pase el alimento hacia el estómago. Otra de las complicaciones de trastornos motores es el espasmo esofágico difuso. Es un síndrome que cursa con dolor subesternal o disfagia, o ambos, con presencia de ondas terciarias. Hay un aumento en la incidencia de contracciones no peristálticas que los vamos a encontrar a través de la manometría. Del 15 al 18% es donde nosotros catalogamos a estos trastornos motores, que no les podemos ni decir que si es acalasia, que si es hipercontráctil, entonces lo dejamos como espasmo esofágico difuso. ¿De qué va a depender o cuál es la fisiopatología? Es una degeneración valeriana y un aumento de la colágena endoneural. Puede haber hipertrofia, hiperplasia de lo que es el músculo esofágico. Aquí no vamos a tener una relación con la edad, con el género y los síntomas van a depender de la intensidad de que presente el paciente. La localización es que vamos a tener es a nivel esofágico en tercio medio y puede llegar el paciente a presentar dolor torácico. Es un dolor torácico que se llama de origen no cardíaco, está asociado a un espasmo, una contracción que puede ser brusca del esófago. Y lo primero que tenemos que descartar cuando hay un dolor torácico es que debe ser valorado por el cardiólogo. Si el cardiólogo descarta que haya una patología cardiológica,
Entonces nosotros vamos a estudiar a los pacientes y los vamos a abordar como un probable trastorno motor esofágico. ¿Qué los puede desencadenar? Algo tan sencillo como el estrés. Y se ha asociado que el espasmo esofágico difuso, y hay estudios en pacientes mexicanos que se asocia a ansiedad, angustia, estrés y depresión. Cuando los pacientes ingieren alimentos o líquidos fríos o calientes o que los tragan de manera rápida. El diagnóstico, el estándar de oro siempre tiene que ser la manometría, porque por rayos X, por ejemplo, una esofagograma puede ser normal o podemos tener terciarismo. La manometría, que es el estándar de oro, podemos encontrar ondas simultáneas en más del 20% de las degluciones líquidas con una amplitud promedio de 30 milímetros de mercurio, podemos tener contracciones espontáneas entre deglución y de deglución. Cuando nosotros hacemos una manometría, permitimos que pasen 20 segundos entre una y otra. Y una vez que ya baja la onda, contamos que desde que empieza hasta que termina 20 segundos. Entonces, en estos pacientes podemos encontrar nuestra onda de contracción y entre la siguiente deglución pudiera haber otra contracción, que son contracciones repetitivas, ondas con múltiples picos. Habitualmente se fijaron que nada más era un pico, esta es con doble o triple pico que las vamos a tener, o que podamos tener peristalsis intermitente. Que podamos tener una onda peristáltica, damos la siguiente deglución y puede que no pase absolutamente nada. A eso es a lo que le vamos a llamar espasmo esofágico difuso. Podemos también encontrar relajaciones incompletas en más del 20% de las contracciones, y el tratamiento puede ser con antidepresivos, que estos sabemos que puede ayudar al dolor torácico, puede haber dilatación neumática, podemos utilizar la toxina botulínica o también relajantes musculares. Sabemos que los pacientes que pueden llegar a presentar un trastorno esofágico difuso pueden evolucionar hasta en un 5% a acalasia. El esófago en cascanueces, este es otro trastorno motor, pero este es un esófago hipercontráctil. Es una presión peristáltica esofágica que es más allá de 2 valores el promedio de la desviación estándar. Los pacientes cursan con dolor torácico, quizá pudieran llegar a tener disfagia. La serie de esófago gastroduodenal puede ser normal o podemos encontrar terciarismo. Y la manometría, ¿se acuerdan que dijimos no puede ir más allá de 60? Pues ellos llegan a tener hasta 180 milímetros de mercurio en las degluciones que les vamos a dar. El tratamiento es relajantes musculares y también antidepresivos. Eso es el hipercontráctil. Ahora vamos a ver el hipocontráctil, que es la motilidad esofágica inefectiva. Y son aquellas que no cumplen todos los patrones manométricos para decir o es acalasia o tiene contracciones con doble, triple pico, pero se quedan como algo no clasificado en algunos pacientes. Son aquellas ondas, pacientes que tienen ondas de amplitud de menos de 30 milímetros de mercurio, que vamos a encontrar contracciones no transmitidas en más del 20% de los pacientes. ¿A qué significa ondas no transmitidas? Una onda no transmitida es cuando yo le doy de tragar al paciente y no hay peristalsis. ¿Cuántas son las degluciones que debo de dar a un paciente? Son 10 degluciones, pero si yo no quedo tranquila con 10 degluciones, le puedo seguir dando más degluciones al paciente tomando las 10 mejores degluciones que podemos tener. Si esas 10 degluciones, más del 20%, no son transmitidas, lo podemos catalogar o lo podemos dejar en este rubro que le llamamos esófago hipocontráctil. Las duraciones pueden ser más de 6 segundos, tenemos relajaciones incompletas o aisladas de lo que es el esfínter esofágico inferior, o sea que no permite totalmente de que esté abierto o que esté cerrado, sino que queda con una presión residual muy amplia. Podemos tener, ¿se acuerdan que siempre decíamos, las ondas peristálticas siempre van de arriba para abajo?
En este rubro podemos encontrar ondas que son retropulsivas. ¿Se acuerdan que decíamos siempre van en escalerita de arriba para abajo? Pues en estas podemos encontrar una contracción aquí y otra contracción hasta mero abajo. Y esto está pues una alteración motora que nos va a dar sintomatología. Habitualmente, los pacientes que tienen enfermedad por reflujo, sabemos que podemos esperar un esófago hipocontráctil en el tercio distal del esófago. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues con manometría. ¿Cuál es la ideal? Una manometría de alta resolución. Y tenemos los criterios de motilidad inefectiva en más del 50% de las degluciones en las que no va a haber una adecuada peristalsis. Tenemos ondas fallidas de menos de 100 milímetros de mercurio, pueden ser muy débiles, y el DCI se encuentra entre 100 y 450 milímetros de mercurio. En cuanto a los trastornos motores secundarios, son alteraciones en las que van a estar asociadas otras enfermedades que pueden ser sistémicas, ya sea sintomática o sea asintomática. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades de la colágena como esclerodermia, sabemos que pueden tener alteraciones motoras en un 75-85% de los pacientes. En estos pacientes es muy importante que nosotros valoremos cómo es que ellos llegan a evolucionar de la disfagia. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener alteraciones muy importantes en la deglución, punto número uno, en reflujo, en dificultad para poder tragar los alimentos, y son pacientes en los que pudiéramos llegar nosotros hasta proponerles este, gastrostomía por riesgo de broncoaspiración. La esclerodermia, así como otras enfermedades del tejido conectivo, como las neuropatías autonómicas, como la diabetes mellitus, pueden condicionar alteraciones motoras. La amiloidosis, el alcoholismo, el mixedema, esclerosis múltiple, que es lo que nos van a dar hipomotilidad. Así es que pacientes que tienen estas enfermedades siempre hay que estar al pendiente que no tengan disfagia. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, doctora, todo bien. Entonces, ¿qué clase nos correspondía? Es esófago, fisiología de esófago y estómago, ¿no? Sí, doctora. Entonces, déjenme ver. A ver, vamos a ver. Ya vieron reflujo, ¿verdad? Sí, Pues doctora. bien mal, pero sí, doctora. ¿Mande usted? Bien mal, pero sí. ¿Por qué lo vieron bien mal? Pues es que como que nos dan el tema, pero como muy superficial. Ok, espérenme un segundito. Déjenme, voy por poquita agua. ¿Y les parece si quieren que me siga con esófago y luego me voy rápido con estómago? Si quieren, o me voy ya a estómago. Doctora, ¿no le gustaría otro día? Es de 9 a 10, mijo. ¿O se tienen que ir ahorita ya a las 9? No, doctora. No, o si quieren, o ya no, ya me voy a estómago, no tengo ningún problema. ¿Qué prefieren? ¿Que les dé esto o ya me voy a estómago, a lo que yo tengo? No, está bien que dé su presentación, doctora. Sí, Si es está bien. hasta, si es hasta las 10, ¿no? Sí, no hay problema. Sí, chicos, entonces déjenme, voy por poquita agua y luego ya me voy rápido. No los voy a entretener, les voy a dar las cosas más prácticas. Vente, Lumita. Vente, Lumita.
Muy bien. Vamos a ver lo que es la esofagitis por fármacos. Les voy a decir así de una manera muy práctica. Todos los pacientes que ingieren medicamentos deben de tomarlos siempre con líquido. ¿Cuánto es lo que se sugiere con lo que deben de tomar? Aproximadamente es de 100 a 200 mililitros cada vez que toman las pastillas para que puedan pasar adecuadamente y no se queden adheridas sobre la mucosa gástrica. Tenemos complicaciones con aquellos pacientes en los que no tienen una adecuada secreción o que tienen alteraciones motoras en el esófago, como aquellos pacientes que tienen alteraciones en la secreción, como un síndrome de Sjögren, en la que no producen tanta saliva, en la que no se produce tanto moco, entonces se pueden quedar adheridas lo que son las pastillas y pueden erosionar o hasta perforar el esófago. La esofagitis por fármaco es una entidad clínica que es la lesión en la mucosa esofágica tras la ingesta de medicamentos y puede producir lesiones tanto de forma indirecta o de forma directa. ¿Por qué? Porque algunas pueden llegar a producir reflujo gastroesofágico o pueden quedarse adheridas sobre la mucosa del esófago que pueden producir localmente, tiene un efecto cáustico local sobre la mucosa. Y no solamente puedo hablar de medicamentos, sino también puedo hablar de cierto tipo de alimentos que a ustedes les pareciera totalmente ilógico que les pudiera condicionar molestia, pero, por ejemplo, hay pacientes que dicen, me voy a comer un diente de ajo y me va a ir maravilloso para mis articulaciones. Pues hemos encontrado pacientes que están a punto de perforarse porque se comen toda la cabeza de ajo sin pelar, que la pelan y se la tragan. Y entonces produce una lesión química impresionante. ¿Cómo se va a producir la lesión? Por contacto prolongado del contenido cáustico del fármaco y que influyen factores tanto propios como del paciente. ¿A qué me refiero a los del paciente? Si tiene una adecuada motilidad, si toma adecuadamente los líquidos, si tiene una buena o no producción de moco. Más que el número de pastillas, depende del tamaño, la forma, la cubierta del comprimido, si pueden ser cápsulas o tienen propiedades ácidas, o comprimidos que son muy grandes o que pueden tener formas redondas y que se pueden atorar. Por ejemplo, nosotros tenemos medicamentos en los que les decimos jamás se los trague porque se va a sentir que se le va a atorar, como el sucralfato, que es algo que utilizamos muy frecuentemente. Siempre son pastillas muy grandes, les pedimos que las machaquen, las mastiquen o las diluyan en agua. ¿De qué va a depender del modo de la administración, la cantidad de líquido, el horario, si se toma poquito antes de dormir o presencia o no de alteraciones motoras? ¿Cuáles son los que más nos han dado problemas? Pueden ser los antibióticos como la doxiciclina. Nos dan, es algo bien característico porque las doxidas, úlceras que son en espejo. Los antiinflamatorios no esteroideos que pueden llegar a producir hasta estenosis por el uso de los mismos. Cloruro de potasio, las quinidinas, los anticoagulantes orales. La mayoría de los pacientes pueden identificar quién les condicionó la lesión porque la asocian siempre con ese medicamento que le condiciona molestias. Ya sabemos que los medicamentos siempre se deben de ingerir con un mínimo de 200 mililitros, debe tener una posición erguida y se pueden utilizar si tienen molestias, inhibidores de bomba de protones y antiácidos. Una esofagitis por cáusticos la vamos a encontrar 38.7 casos por 100,000 habitantes. Sabemos que no es algo intencional habitualmente y debemos de saber qué fue lo que tomó, si lo que tomó fue algo álcali o ácido. Y de qué va a depender la lesión del volumen, la concentración y la forma física en la que ingirió el paciente, ya sea sólido o líquido. El tiempo en el que ingirió el cáustico y el tiempo que ha permanecido en contacto estos líquidos o sustancias y que pudieron haber estado en contacto con la mucosa del esófago y el estómago. Tenemos dos que pueden ser álcalis o ácidos
como son los productos de limpieza, los de limpiatuberías, los ácidos, como los que se utilizan para el inodoro, los limpiadores de piscinas, las baterías, que eso es bien frecuente en chiquitos, tintes y solventes para pintura. La esofagitis por cáustico va a depender de lo que se tomó el paciente, el tiempo que duró con la ingesta. Vamos a valorar inicialmente las lesiones que puede llegar a tener el paciente desde lo más superficial hasta lo más profundo. Vemos porque hay pacientes que desde que perciben el sabor, inmediatamente lo escupen y se queda la lesión nada más en boca. Pero hay pacientes que de manera involuntaria, como refleja, lo tragan, entonces producen una lesión por todos los lugares donde va a pasar. Cuando hay lesiones más graves, no solamente hay edema, sino hay inflamación de lo que es la orofaringe, que puede llegar a comprometer hasta vías respiratorias. La clasificación de primer grado se caracteriza por edema y eritema de la mucosa. Segundo grado abarca lo que es la submucosa y la muscular con presencia de úlceras profundas y lesiones exudativas. Y la de tercer grado es transmural y puede llegar a condicionar perforación. Dependiendo del sitio donde condiciona la perforación, hay que tomar en cuenta las estructuras adyacentes. Los síntomas precoces son molestias que pueden ser locales o síntomas tardíos son aquellos que pueden ocurrir hasta la segunda o tercera semana de haber ingerido los cáusticos. Y podemos encontrar hasta años en que podemos tener estenosis por cáusticos. Sabemos que estos pacientes tienen mayor riesgo de padecer un adenocarcinoma y la disfagia por estenosis y la colegianización previa del esófago hace más difícil lo que es la diseminación linfática. La endoscopía es el patrón de oro para que nosotros determinemos la topografía, extensión y gravedad de las lesiones, pero si las condiciones del paciente lo permiten. Si está comprometido a otros órganos o si tenemos riesgo de perforación, por supuesto que no hacemos endoscopías. Estos son los casos leves. Aquí nosotros estamos viendo los grados de lesión. Grado 1, 2 y 3, donde hay edema, hiperemia. El grado 2, úlcera superficial y ampollas. Y el grado 3, úlceras profundas y hasta necrosis. Aquí nosotros estamos viendo cómo todo esto está lesionado y todo lo que vemos blando son las natas de fibrina. La gravedad va a depender del grado de afectación de la circunferencia, la longitud y las complicaciones que pudiéramos llegar a tener. Y esta es una clasificación: 0 si no tenemos lesión, 1 edema, 2 exudado y 3 úlcera. Ahora vamos a ver la enfermedad por reflujo, que es algo bien común que ustedes van a ver, que es una afectación en la que el contenido gástrico se va a ir del estómago hacia lo que es el esófago. Va a haber un reflujo del contenido ácido, biliar o alimentario, que no solamente va al esófago, sino que puede llegar hasta la cavidad oral, laringes, pulmón, y el contenido no siempre va a ser ácido. Hay que considerar y hay que tomar en cuenta que podemos tener un reflujo mixto. En el Consenso de Montreal se señala que la enfermedad por reflujo gastroesofágico son una serie de alteraciones relacionadas con el daño por reflujo. El síndrome esofágico, tenemos signos y síntomas de la misma enfermedad y tenemos esos síntomas que pueden ser esofágicos y extraesofágicos. ¿Cuáles son los síntomas extraesofágicos? Tos, flema, carraspera, dolor laringio, asma, erosiones dentales, faringitis, sinusitis y podemos llegar a tener hasta fibrosis pulmonar. La prevalencia es 19.8 en Estados Unidos, en Europa de un 15.2, en Medio Oriente de 14.4 y Asia 5.2. En un estudio mexicano que se hizo recientemente, se contempló que la población mexicana lo puede tener de un 25 a un 35%. La de las complicaciones más importantes o las que tienen valor de tipo predictivo es la presencia de un adenocarcinoma que aumenta hasta 5 veces en aquellos pacientes que han tenido enfermedad por reflujo.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Tabaquismo, consumo de alcohol. ¿Y se recuerdan por qué? ¿Por qué creen? Porque disminuye la presión. Porque disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces, todos los pacientes que tienen tabaco, consumo de alcohol, café, obesidad, ejercicios de pesa son aquellos que aumentan tanto la presión intratorácica, que es algo que también les vamos a limitar a los pacientes. Una dieta rica en grasa, que también va a favorecer a la relajación del esfínter esofágico inferior. Todo lo que son alimentos oscuros pueden relajar el esfínter esofágico inferior por liberación de la colecistoquinina. La menta, esto es bien importante, las bebidas carbonatadas, todo lo que son los tés que vienen procesados, relajan el esfínter esofágico inferior. Medicamentos como narcóticos, bloqueadores de canales de calcio van a favorecer a que haya el reflujo. Es mucho más frecuente en pacientes obesos. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión intraabdominal y parte del tratamiento es que los pacientes disminuyan el peso. Es más común, por ejemplo, en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque aumenta la presión y acuérdense que las hormonas que tienen que ver, tanto la estrógenos, progesterona, van a relajar el esfínter esofágico inferior. La prevalencia aumenta con la edad y es más frecuente en hombres y caucásicos. Se puede asociar a algunas enfermedades sistémicas como la esclerodermia, Sjögren, diabetes mellitus. ¿Y cuáles son las barreras antirreflujo? Las barreras antirreflujo, esfínter esofágico inferior, se acuerdan que es el que tiene dos funciones. Una es la de relajar para que permita el paso del alimento y la dos es la de contraerse para evitar que haya reflujo. La crura diafragmática, los ligamentos frenoesofágicos y lo que es el ángulo de His. El esfínter esofágico inferior es una de las que tiene mayor fuerza para la enfermedad por reflujo. Mantiene una presión de 10 a 30 milímetros de mercurio para evitar que se esté regresando el alimento. Contenido ácido, biliar o alimentario. ¿Cuál es el mecanismo por el cual vamos a tener reflujo? La fisiopatología, ya lo que le vamos a achacar más al reflujo se llama relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿A qué llamamos estas relajaciones? En donde tenemos nosotros la presión del esfínter esofágico inferior y entonces cuando ocurren de manera espontánea, pero es mucho más frecuente de lo que habitualmente tenemos, sabemos que podemos llegar a tener hasta 42 aperturas espontáneas del esfínter esofágico inferior. Cuando tenemos más aperturas de las que les mencioné, que duran más tiempo y son más frecuentes, a eso se llama relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y eso va a favorecer a que el contenido ácido biliar o alimentario se esté regresando. Hagan de cuenta que ustedes tienen un globo y este globo lo van a llenar. Le vamos a hacer como un lodito. Este lodito que va a tener arena, va a tener agua y en la parte superior va a haber aire. Cuando nosotros hacemos el lodo, bueno, pues todo se revuelve, pero después ya se va decantando. Y lo que nosotros tenemos abajo es lo sólido, lo líquido y tenemos el aire. ¿Qué pasaría si yo tengo un globo medio lleno y para hacerle el nudito lo tengo muy bien amarrado? ¿Ustedes creen que se va a regresar? Pues no. Pero si ese nudito está muy flojo, ¿qué creen que se vaya a regresar? Y más si lo tengo a tensión. ¿Qué creen que se regrese? Todo lo que ingirió, como la comida. Todo lo que digirió la comida, pero se acuerdan, quedamos en que lo sólido queda hasta abajo, lo líquido queda en medio El aire. y el aire queda hasta mero arriba. Entonces puede, cuando lo dejamos a tensión, que es más frecuente que nosotros tengamos enfermedad por reflujo cuando comemos comidas copiosas a cuando comemos comidas de menor cantidad. Aunque no funcione también este esfínter, es mejor que los pacientes coman muchas veces, pero poca cantidad. Estas relajaciones transitorias son independientes de la deglución, no se acompañan de peristalsis esofágica y persisten por más tiempo que una relajación normal.
O sea, cuando es la apertura espontánea para que pase el alimento, ellas van a permanecer más tiempo abiertos y es lo que va a favorecer a que haya reflujo. ¿Cuáles son los factores que modifican la presión del esfínter esofágico inferior? Son las que ya habíamos visto. Son las hormonas, que ya las mencionamos. La hernia yatal. ¿A qué llamamos la hernia yatal? La hernia yatal llamamos a la presencia de estómago en tórax. ¿Cuál es la distancia que debe de haber por arriba del diafragma para que yo pueda decir que es una hernia yatal? Son 2 centímetros. Cuando las hernias son más de 5 centímetros y que no son reductibles, la enfermedad por reflujo tiene síntomas mucho más severos. Y aquí nosotros estamos viendo una imagen donde vemos de características normales de cómo está el diafragma, el esfínter esofágico que está normalmente cerrado, y vemos que si está cerrado, pues el contenido ácido biliar o alimentario se va a quedar aquí. Pero cuando está abierto este esfínter esofágico, entonces va a permitir que salga lo que se llama aquí una bolsa ácida que se va a quedar siempre en la superficie del contenido alimentario, el aire y todo lo que es lo líquido y todo lo que es sólido se puede estar regresando permanentemente. El aclaramiento esofágico o vaciamiento forma parte también de las otras barreras antirreflujo. Es que vamos a remover todo el material del reflujo del esófago por medio de lo que es la peristalsis, tanto primaria como secundaria. Y aquí el punto más importante es que no se debe de permitir que el reflujo, que el esófago tenga un pH tan bajo, que es 1 a 2, que es lo que tenemos en el estómago. Entonces, de lo que él se va a encargar es de aclarar todo esto que se regresó, que se limpie. Hagan esto ustedes. Por ejemplo, un ejemplo práctico de cuando vamos a aclarar nosotros el esófago. Hagan así, como una carraspera. Háganlo y díganme qué hicieron. ¿Qué fue lo que pasó? Hagan una carraspera y fíjense qué pasó. Háganlo. ¿Qué pasó? Pues yo solamente sentí por la garraspera. ¿Sentiste la carraspera y qué más? ¿El aire? ¿Qué sentiste con el aire? Que se secaba la garganta. A ver, los que tienen abierto, a ver, prendan sus cámaras y quiero verlos cuando hagan la carraspera. A ver, los quiero ver. Traguen, por favor. Hagan esto. ¿Qué hacen? ¿Qué estás haciendo, Geo? A ver, ¿qué hiciste? A ver, Estrella, ¿qué hiciste cuando hiciste la carraspera? Pues pues nada más pues hacer Hiciste esto y tragaste Ajá. saliva. ¿Sí se Sí. fijaron? Entonces, este es uno de los síntomas de la enfermedad por reflujo. Se está regresando el ácido y lo que hacemos de manera inconsciente es limpiar la garganta y lo que va a hacer esta saliva va a limpiar todo lo que queda o todo lo que se pudo haber regresado, lo va a limpiar y va a permitir que se baje hacia el estómago. Significa que está aclarando o que está limpiando ese esófago. Si quieres, ya apaga tu cámara, no hay ningún problema. Entonces, si se fijan que eso es el aclaramiento esofágico, de una manera práctica, eso es lo que ella está haciendo. Cuando tenemos alteraciones en lo que es la peristaltis, va a tener una relación directa con la presencia o no de síntomas de enfermedad por reflujo. La resistencia epitelial, que también forma parte de las barreras antirreflujo, es el mecanismo donde está el aclaramiento esofágico. ¿Para qué? Para que haya una disminución del contacto del que va a ser el epitelio con el contenido ácido.
porque ¿qué es lo que vamos a tener? Se va a secretar moco para evitar ese contacto directo que tengamos del ácido que se va a estar refluyendo y que entre en contacto con el epitelio. Entonces, este moco va a ser como una barrera que siempre nos va a proteger al esófago. Cuando hay una alteración en este aclaramiento esofágico es cuando nosotros podemos llegar a tener lo que son las erosiones y las vamos a catalogar por endoscopía dependiendo del grado, la longitud y la circunferencia que van a afectar en esofagitis por reflujo. ¿Cuáles son los que nos va a proteger? Tenemos una resistencia epitelial, preepitelial y posepitelial. En cuanto a la preepitelial, es una superficie de moco y flujo constante de bicarbonato que va a evitar que entre en contacto el ácido, el contenido ácido biliar alimentario con la mucosa. A nivel de los epitelios tenemos la unión que van a tener este epitelio plano estratificado, no queratinizado, las uniones que vamos a tener en el esófago y estas uniones van a ser estrechas y que van a resistir al movimiento que van a tener los iones hacia las diferentes capas celulares y van a mantener lo que es la matriz lipídica. El epitelial también tiene un componente funcional en la que se van a neutralizar y extraer los iones de hidrógeno cuando se excede lo que es la capacidad de neutralizar el ácido y lo que es el pH intracelular cuando este cae. Y la pose epitelial de qué vamos a depender, esto siempre lo vamos a ver en todas las lesiones que vamos a tener en tubo digestivo. Así, por ejemplo, también lo vamos a ver en las úlceras gástricas. En la pose epitelial, el flujo sanguíneo es esencial para nosotros como defensa pose epitelial, ya que actúa para defender y proteger a lo que es el epitelio y es un sistema que es amortiguador para el ácido, de lo que va a exportar lo que son las bombas exportadoras y provee nutrimentos para la reparación celular, lo que ya se pudo haber lesionado en lo que es el esófago, ellos nos va a ayudar a que se repare con una adecuada nutrición que vamos a tener a este nivel. También aquí se va a producir bicarbonato a nivel del espacio intracelular. ¿Cuáles son los factores gástricos que pueden favorecer? Pues la mucosa esofágica es relativamente resistente al ácido en lo que es el extremo distal, pero la pepsina, los ácidos biliares, la tripsina y la comida hiperosmolar incrementan lo que es la susceptibilidad de la mucosa y una lesión ácida. ¿Por qué? Porque van a relajar al esfínter esofágico inferior y van a permitir que el contenido ácido biliar alimentario estén en contacto con el tercio distal del esófago. Todo mundo vamos a tener lo que se llama reflujo fisiológico. ¿Se acuerdan que les mencioné que podemos llegar a tener hasta 42 aperturas espontáneas del esfínter esofágico inferior? Y a eso llamamos reflujo fisiológico. Cuando pasan más allá de esas 42 aperturas espontáneas, que forma parte de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, entonces a eso ya le vamos a llamar reflujo patológico. También podemos tener lo que se llama reflujo duodenogástrico, que significa que vamos a tener reflujo del contenido intestinal hacia el estómago. Y si se encuentra en estómago, pues es más fácil que se esté regresando. Y una manera indirecta en la que nosotros le podemos preguntar al paciente si tiene un reflujo desde duodeno es qué percepción de sabor tiene en la boca. Ácido lo perciben, es muy fácil que el paciente lo identifique, pero cuando el paciente percibe que es un sabor amargo, entonces nosotros podemos decir que nuestro paciente tiene un reflujo mixto. Y es cuando nosotros tenemos muchos problemas en cuanto a tener una buena respuesta o apego al tratamiento. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros damos tratamiento para reflujo ácido, no para un reflujo mixto. Entonces, haciendo un adecuado interrogatorio, nosotros podemos dar alginatos para cuando tengan el reflujo biliar. El vaciamiento gástrico retardado también favorece a que haya enfermedad por reflujo. La bolsa ácida que ya les mencionaba ahorita en esta imagen es la que se va a encontrar en la parte superior del alimento y va a actuar como un reservorio. Y entonces aquí vamos a encontrar este ácido en la parte superior y es lo que se va a estar regresando en la enfermedad por reflujo. Por eso muchas veces lo que perciben o mayormente percibe el paciente es el ácido.
¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad por reflujo? ¿Se acuerdan que les mencioné que podemos tener esofágicos y extraesofágicos? La pirosis es la percepción de un ardor retroesternal y que siempre le vamos a preguntar al paciente en promedio cuántas veces va a tener pirosis por semana y es una manera práctica de poder tener una idea de la frecuencia y la intensidad con la que el paciente tiene los síntomas. La regurgitación es la percepción de contenido sólido o líquido que puede llegar o no hasta la garganta. La disfagia es el dolor para pasar los alimentos o la presencia de dolor torácico que pueda tener asociado a una contracción brusca del esófago para evitar que pase el contenido ácido biliar o alimentario hasta tercios superiores. Sensación de una burbuja atorada, esta es la percepción de un aire que queda aquí en tercio medio del esófago como si quisiera eructar el paciente y tiene dolor y tiene dificultad para eructar. A eso se llama síndrome de la burbuja atorada. La hipersalivación, cuando se regresa persistentemente contenido ácido biliar o alimentario, el globus faríngeo, esta percepción de como si tuviéramos un cuerpo extraño en la garganta que sí puede tragar el paciente, pero tiene la percepción de ardor en la garganta, dolor en la garganta, que está permanentemente haciendo esto, tragando o haciendo carraspera, son por lo que van mucho los pacientes con los otorrinolaringólogos y piensan que en realidad tienen faringitis crónica, pero lo que en realidad tienen son síntomas de reflujo o dinofagia, dolor para pasar los alimentos o también cuando llegan a producir, llegan a tener náusea. Permítanme un segundo. Y en cuanto a los síntomas extraesofágicos, que estos los van a ver más lo que son los otorrinos y los neumólogos, pueden ser tos, flema, asma, sinusitis, faringitis, laringitis, erosiones dentales. Y es muy frecuente que se pueda mal diagnosticar la enfermedad por reflujo o pacientes que llegaron hasta ser operados de faringitis crónica o ustedes los pueden llegar a encontrar que les han dado 3, 4 esquemas de antibiótico cuando en realidad era algo solamente químico. En cuanto al diagnóstico, la serie esófago-gastroduodenal, tenemos una sensibilidad de un 46% con una especificidad también de un 46%. En cuanto a la endoscopía, vamos a hacer lo que es la clasificación de Chicago. ¿Se acuerdan que mencionábamos que tenemos la protección epitelial, preepitelial, epitelial y posepitelial? Cuando hay una lesión más allá del epitelio y que podemos producir erosiones, las vamos a catalogar como una enfermedad por reflujo erosiva. Pudiéramos tener no erosiva y erosiva. Y si es erosiva, cuando tenemos una clase A, que tenemos una o más rupturas de la mucosa, miden menos de 5 milímetros y está confinada a un pliegue. Nosotros vamos a dividir el esófago, si lo vemos como un círculo, en la cara anterior, la posterior, la lateral derecha y la izquierda. Y cuando hablamos un pliegue, es una de las 4 caras. La B es la ruptura de la mucosa de más de 5 milímetros y está confinada a pliegues, pero no hay continuidad en 2 pliegues. O sea, puede ser la mitad del esófago. Y la C puede haber ruptura entre los límites de 2 pliegues que involucran más del 75% de la circunferencia y de más del 75% de la circunferencia del esófago. Aquí nosotros estamos viendo las imágenes grado A y B, donde son erosiones, donde toman una o dos de las caras y son erosiones de 5 milímetros. ¿Qué vamos a hacer? Pues el tratamiento 8 semanas con inhibidores de bomba de protones. A las 8 semanas suspendemos. Si hay recaída, entonces hay que considerar el mantenimiento, pero dosis más baja. Cuando tenemos grado C y D, le damos el tratamiento 8 semanas y debemos de considerar hacer una nueva endoscopía para ver si el paciente ya mejoró de estas erosiones y dejar una terapia, esto sí, permanentemente de mantenimiento. Ahorita vamos a ver cuáles son las indicaciones de una cirugía antirreflujo. Aquí las estamos viendo, cómo se ve. Aquí está la unión. Notan ustedes la diferencia entre lo que es la unión escamocolumnar a lo que llamábamos la línea en Z y erosiones que nada más hay sobre una cara. Aquí vemos que esta, por ejemplo, está afectando una, dos caras, pero esta tiene una longitud más de 5 milímetros
Vean aquí que estamos viendo cómo hay una disminución de la luz que se llama estenosis péptica y aquí estamos viendo que afectan las cuatro caras. Hay una clasificación que les voy a mencionar ahorita que se llama de Prada. ¿Cuál es el estándar de oro para la enfermedad por reflujo? Es la pHmetría. Aquí estamos viendo, este es el estudio de pHmetría, es una sonda que se coloca en el esófago durante 24 horas y donde nosotros le pedimos a los pacientes que por favor hagan o reproduzcan un día muy desagradable para ellos. El día que tengan el catéter les pedimos que por favor coman alimentos que ya saben que les van a ir mal, que coman chile, mole, pozole, que tomen su vino tinto, no que se tomen su caldito de pollo y agüita y un tecito, eso que ya sabemos que no le va a condicionar mayor molestia. Queremos reproducir en realidad el malestar que los pacientes tienen para poder valorar si tiene o no reflujo. Aquí nosotros estamos viendo una pHmetría. La pHmetría se deja la sonda durante 24 horas. Aquí están viendo una línea media que está en 4. En 4 es el valor de pH. Por debajo de 4 decimos que tenemos acidez. Por debajo de 4 estamos como dentro de lo normal. Aquí nosotros vamos a ver que tenemos unas líneas amarillas, rojas y verdes. Lo amarillo es el momento en el que el paciente ingiere algún alimento. Lo rojo es cuando el paciente tiene síntomas. Siendo así, por ejemplo, el paciente estaba muy sintomático. Ustedes vean cómo marca y marca y marca, marca muchas veces. Y cada vez que marca, es importante que nosotros relacionamos si hubo o no reflujo. Si se relaciona con todos los síntomas de reflujo, entonces, ¿cómo vamos a catalogar esta pHmetría? Se llama índice de síntomas positivos. ¿Qué significa? Que el paciente sí siente cuando se regresa el ácido. Entonces el paciente lo puede correlacionar perfectamente. A esto nos vamos a referir y nosotros le hacemos hincapié al paciente si tiene síntomas esofágicos y extraesofágicos. Por así decirlo, si el paciente tuvo pirosis, si tuvo regurgitación, si tuvo tos, flema, carraspera, dolor de pecho, dolor de garganta, sensación de cuerpo extraño, todo eso no lo va a notar. Lo que está de color verde es cuando el paciente duerme. Y entonces nosotros vemos que tanto se relacionan síntomas nocturnos con este reflujo durante la noche. Y esta es una pH que está totalmente positiva. ¿Cuánto es el índice de valor positivo de una pHmetría? Es de acuerdo al índice de Johnson y de Mister y es de 14.67. El tratamiento, bueno, pues lo primero es confirmar el diagnóstico, mejorar los síntomas, reparar una esofagitis erosiva y mejorar la calidad de vida. Se recuerdan que, por ejemplo, pacientes que teníamos una esofagitis C y D, de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles, valoraríamos hacer una nueva endoscopía de acuerdo a la sintomatología. El estilo de vida, pérdida de peso, elevación de la cabecera, 30 grados, en la dieta, que es muy importante, evitando grasas, chocolates, condimentos, bebidas de color oscuro, menta, café, vino tinto, evitar ropa ajustada, tabaquismo, alcohol, que lo debemos de evitar. Y el tratamiento lo vamos a hacer. Hay que seguir las guías clínicas. Las guías clínicas, lo único que está indicado son los inhibidores de bomba de protones, pero podemos utilizar otros medicamentos que nos ayuden a mejorar los síntomas, que son rescates, como que los antiácidos, como son estos geles que van a proteger todo el esófago y mejorar la sintomatología. Y el efecto, así como es rápido, también se quita rápido. Lo podemos tener en la primera media hora, pero se puede quitar hasta las 4 horas. Los bloqueadores H2 disminuyen la secreción de ácido, inhibiendo los receptores de histamina 2. Y no solamente teníamos la ranitidina, sino que tenemos otros bloqueadores H2, pero el problema es que hacemos taquifilaxia. La taquifilaxia, que se llama, es que hay un acostumbramiento del organismo al medicamento y que ocurre de las 4 a las 6 semanas. Los IVP son los que, de acuerdo a las guías clínicas, son los únicos que están indicados para el tratamiento de la enfermedad por reflujo. Tenemos unos que estos bloqueadores H2
Los inhibidores de bomba de protones, ¿cuál es el mejor momento para que nosotros los demos? Es después de un periodo prolongado de ayuno, por eso habitualmente los damos en la mañana. Punto número dos, siempre se deben de dar en ayunos porque el estímulo más importante para la secreción de ácido es la presencia de alimento, por eso se tiene que dar en ese momento. Solamente tenemos un medicamento que se llama dexlansoprazol, en las que tienen cápsulas, gránulos que se liberan de manera temprana y de manera tardía y que lo podemos dar en presencia de alimentos. Todos los demás, si los damos con alimento, disminuye su efecto hasta un 34%. Punto número dos. Una vez que nosotros ingerimos los inhibidores de bomba de protones, para que hagan el efecto ideal, debemos de ingerir una cantidad de alimentos, una cantidad mínima de 400 kilocalorías para que hagan el efecto ideal para la estimulación de ácido. Tenemos varios IBPs, los podemos utilizar a una doble dosis en las dos primeras 2 semanas y ya después una vez los siguientes 2 meses. Los procinéticos, aunque no están dentro de las guías clínicas, podemos tener que los pacientes tienen retraso en el vaciamiento gástrico, pacientes que tienen síntomas dispépticos, se puede asociar un IBP más un procinético, que ya sabemos que puede aumentar el tono del esfínter esofágico inferior, ayuda al aclaramiento esofágico y se va a llevar más rápido el alimento hacia el intestino para que lo que se quede en el estómago sea lo mínimo para la enfermedad por reflujo. Para las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior se puede utilizar baclofeno, que nosotros no tenemos, y el tratamiento endoscópico se puede utilizar estreta, pero aquí hay que escoger bien al paciente. El tratamiento endoscópico quirúrgico es la funduplicatura. ¿Cuál es el paciente ideal para una funduplicatura? Un paciente joven, un paciente que tiene una manometría normal con una pHmetría normal, y esto quiero que lo tomen en cuenta. Si es un paciente que es buen respondedor al tratamiento médico, va a ser un buen respondedor al tratamiento quirúrgico, con un índice de masa corporal normal. ¿Cuáles son las indicaciones de la enfermedad por reflujo? También lo podemos pensar en aquellos pacientes en los que no son respondedores al tratamiento médico, pero que están muy sintomáticos y que ya vimos que tienen un defecto anatómico, que tiene una manometría normal y con una pHmetría normal o que pueden tener una hipersensibilidad al ácido, además de su enfermedad por reflujo, pues pueden ser los candidatos para reflujo. Aquellos pacientes que tienen esofagitis, estenosis, aquellos pacientes que persisten con síntomas o pacientes que ya dicen yo definitivamente puedo tener alguna otra enfermedad en la que los inhibidores de bomba de protones pueden tener efectos colaterales, lo debemos de considerar si fuera nuestro paciente ideal. El quirúrgico que les mencioné que es la funduplicatura y el esófago de Barrett, que es una de las complicaciones de la enfermedad por reflujo y es el cambio de epitelio plano estratificado no queratinizado por una metaplasia intestinal con presencia de células caliciformes en el esófago. La complicación es una de las complicaciones de enfermedad por reflujo, es una indicación de la cirugía y corremos riesgo de que esto evolucione a un adenocarcinoma. Este es un esófago de Barrett que nosotros hacemos la clasificación por endoscopía, que se llama clasificación de Praga, por lo que tienen una afectación en circunferencia y en las lengüetas que sean de color asalmonada. Cuando hacemos los controles, nosotros debemos de tomar biopsias sobre las 4 caras en forma helicoidal e idealmente debemos de hacer una tinción para ver con Lugol o con azul de metileno y los sitios donde se está más pigmentado, más intenso es porque se va a adherir más a las células caliciformes y es donde pudiéramos tener más riesgo de metaplasia con displasia de bajo o de alto grado. Tenemos dos tipos de esófago de Barrett, que es de segmento largo o de segmento corto cuando la lesión es menos de 3 centímetros. Aquí nosotros estamos viendo cómo estas imágenes pueden ver que tienen una forma de una lengüeta de un color asalmonado y es el sitio donde nosotros vamos a tomar biopsias.
cuando tenemos un esófago de Barrett de alto grado, con riesgo de un adenocarcinoma. Un tratamiento puede ser esofagectomía o ante aquellos que tienen ya un adenocarcinoma o una mucosectomía, donde ya se hace una resección de la mucosa y se valora a ver si hubo una destrucción se pudieron haber llevado este epitelio que pudo haber tenido una displasia de alto grado. Muy bien. Entonces ya terminamos de esófago. ¿Tienen alguna duda? Doctora, ¿me puede decir los alimentos que favorecen el aumento de la presión del esfínter esofágico inferior? Más bien, los alimentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, para los No, que van a que favorecer favorecen. reflujo. Si es lo No, que me quieres preguntar, los no, alimentos que van a favorecer al reflujo porque estimulan no es tanto el alimento, sino lo que puede llegar a contener el alimento o lo que estimula la secreción de este alimento. Por ejemplo, lo que es alimentos muy condimentados, picantes, irritantes, con grasa. Cuando comemos alimentos ricos en grasa, ¿qué enzimas se van a elevar o qué hormonas? La colecistoquinina, la gastrina, la mutilina. Entonces, todo esto va a depender que se liberen para que hubiera un aumento del tono del esfínter y la relajación del esfínter. Por ejemplo, cuando tú comes alimentos muy picantes o irritantes o con mucha grasa, ¿qué se va a liberar? La colecistoquinina. La colecistoquinina, ¿qué va a hacer? Aumentar, disminuir el tono del esfínter y va a favorecer el reflujo. Por ejemplo, la cafeína relaja el esfínter esofágico inferior y favorece el reflujo. La nicotina relaja el esfínter y favorece el reflujo. La capsaicina relaja el esfínter. ¿Esa era la pregunta que me hiciste? yo iba más envasado a alimentos que, o sea, aumentaban, o sea, que Es que no favorecían. hay alimentos que puedan aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. O sea, más bien, aquí lo que tienes que cuidar son los que van a relajar el tono del esfínter. O sea, no puede ser una lechuga que aumente el tono del esfínter. O sea, no hay alimentos como tal que lo pudieran favorecer. O sea, no hay ningún alimento que favorezca como tal, sino las sustancias que tienen o lo que secretan para completar su digestión. Por ejemplo, las grasas que van a liberar, que van a estimular la liberación. La colecistoquinina, el péptido intestinal vasoactivo, la bombecina, la grelina, la motilina, por así decirlo. Entonces tenemos que ver qué efecto va a tener sobre el esfínter esofágico inferior. O sea, es la hormona que estimula, no el alimento como tal. ¿Sí me explico o no? Claro, doctora, muchísimas gracias. Sí me entendiste que no es el alimento que protege, sino lo que va a estimular. O sea, no es lo mismo que tú vayas a ingerir una ensalada de lechuga con una carnita asada, con un pollo asado, a que te comas 5 tacos de carnitas con mucha salsa y aparte tu coca. ¿Qué crees que te relajará? ¿Qué crees que se estimule la secreción con las carnitas y con la salsa y con la coca? Pues va a bajar la presión, ¿no? O sea, del ¿Pero esfínter. con qué? ¿Por qué? Ajá. Pues Las por la cuestión. proteínas que estimulan la secreción de qué? Las grasas estimulan la secreción de qué? Los carbohidratos, ¿cómo se llama? La cafeína estimula la relajación del esfínter. ¿Cómo se llama? La capsaicina relaja el esfínter. O sea, lo que quiero que entiendas, este diagnóstico te lo puede hacer la señora que te hace favor de ayudar. Es que comió mole y el mole le dio reflujo. Sí, pero el mole, ¿por qué le dio reflujo? Porque era un alimento rico en grasa, era un alimento rico en picantes, era un alimento rico con proteínas, por así decirlo, que estimula la secreción de otras sustancias para completar la digestión. La señora sí te sabe decir que es el mole, pero tú sabes que estimula la secreción del mole, qué hormonas.
Eso es la diferencia entre tú y la señora que te hace favor de ayudar. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a ver estómago. Lo que alcancemos está bien. Sí, doctora. A ver, espérenme. Espérenme, esta no es. Esta es de patología de estómago. Déjenme buscar de fisiología. Acá está. Entonces, vamos a hablar sobre la fisiología de estómago. El estómago está dividido en zonas dependiendo del tipo de secreción que vamos a tener y la relación con las estructuras que vamos a tener. Vamos a ver una relación directa entre lo que es la histología y la fisiología de lo que es la mucosa gástrica, dependiendo en el lugar en el que se va a encontrar. No es lo mismo lo que se encuentra en fundus, que se encuentra en antro, que se encuentra en la curvatura mayor o menor. Vamos a tener las partes anatómicas, que es el fondo, el cuerpo y el ¿Vale? antro. ¿Sí? Porque no presentación. ¿No ven la presentación? No, No, no estoy doctora. Permítanme un segundo. Ahorita se las doy. Espérenme. Espérenme un segundo. Ahí ya lo están viendo. Ya. ¿Ya? Ahora sí ya. Ok. Entonces tenemos las partes anatómicas donde vemos lo que es la unión esófago-gástrica. Vemos que aquí estaría el diafragma, esto es lo que es el fondo, la curvatura mayor, la curvatura menor y el antro y el píloro. Tenemos dos esfínteres, que es el píloro y el esfínter esofágico inferior, que estos son esenciales dentro de la fisiología del estómago. ¿Por qué? Porque recuérdense, lo vamos a ver más adelante, cómo es la motilidad que vamos a tener aquí. La irrigación es por la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la pilórica, la gastroepicloica derecha, izquierda, los vasos cortos y la gastroduodenal. Aquí nosotros estamos viendo de lo que es el tronco celíaco y cómo va a llegar la irrigación hacia el estómago, tanto en la curvatura mayor o menor, que esto lo debemos de considerar también dentro de algunas enfermedades, como por ejemplo neoplasias, y cómo se va a diseminar la enfermedad. La inervación, que la vamos a tener tanto parasimpática como simpática. La parasimpática va a estar a cargo del nervio vago y la simpática de las raíces dorsales 7, 8 y 9 de la médula. Aquí está la inervación, que tenemos la simpática, la parasimpática, que esto ustedes ya lo vieron. La musculatura, que es bien importante en el estómago, tenemos una interna, una media. La interna está incompleta y es más densa en el fondo que en el antro. Desciende de manera oblicua desde el fondo hasta la curvatura mayor y se une a la capa muscular de lo que es la unión esofagogástrica. La media es la única que va a estar en todo lo que es el estómago y esta va a estar completa. Y sus fibras van desde la curvatura mayor menor, aumentan la cantidad distalmente hacia el fornix, del fornix hacia el antro. Se concentra más en antro porque necesita suficiente fuerza para impulsar el alimento hacia lo que es el intestino. ¿Cuál es una de las funciones más importantes a nivel de antro? Es vaciar el estómago. Entonces es el sitio donde la función motora para nosotros es esencial. La media es un mecanismo de bomba también, junto con el esfínter pilórico, ayuda a establecer lo que es la velocidad de vaciamiento gástrico, en especial de alimentos sólidos. O sea que también va a discernir el píloro de qué tamaño van a pasar estas partículas hacia el intestino. No pueden pasar estructuras muy grandes, sino deben de ser pequeñas y deben de por eso pasar a través del esfínter. La externa es una capa de musculatura longitudinal que se continúa con las fibras longitudinales del esófago y van desde lo que es el esófago, la curvatura menor, la mayor
y esta va a ser una zona en la pared anterior y posterior que van a converger hacia lo que es el píloro y van a formar como una vaina circular. Aquí tenemos las capas de los músculos, cómo las vamos teniendo, que es la capa longitudinal externa, la circular media, las fibras oblicuas internas, pero es un órgano que debe de tener una musculatura muy importante con suficiente fuerza, porque lo que es lo que va a hacer, pues va a haber ahí una mezcla de lo que es el alimento, va a ser partículas muy pequeñitas y va a permitir que esté en contacto el contenido alimentario con todas las secreciones gástricas para que cuando pasen al intestino completen lo que es la digestión y absorción del resto de los nutrientes. Aquí es en los alimentos totalmente brutos, por así decirlo, y tenemos que hacer partículas pequeñas. Aquí se recuerdan que en el esófago tenemos movimientos propulsivos y en el estómago tenemos movimientos tanto propulsivos como retropulsivos. Tiene que cerrar el esfínter esofágico inferior, tiene que cerrar el píloro y hace estas contracciones. Hace de arriba para abajo y tiene contracciones por todos lados para que se pueda mezclar perfectamente el alimento, teniendo la mayor cantidad de fibras o las fibras más fuertes en antro para que se vacíe rápido el estómago hacia el intestino. Aquí estamos viendo las capas de fibras musculares. La histología, tenemos una capa serosa, es la capa más superficial y es el peritoneo, es sinónimo de lo que es el peritoneo visceral y tiene un origen mesotelial. La muscular que ya mencionamos, las tres capas, la submucosa que se encuentra entre la muscular y la mucosa y está formada por tejido conectivo, la mayor parte está formado por colágena y es la capa más fuerte del estómago. Tienen una rica anastomosis de venas, vasos linfáticos y plexo mucoso de Meissner. ¿Cómo son los movimientos que vamos a tener? ¿Se acuerdan que les mencioné que se tiene que cerrar el esfínter esofágico inferior y el píloro? Entonces, aquí es donde se va a mezclar el contenido alimentario con todas las secreciones y se va a llamar quimo. Chicos, ya son las 10. Si quieren, aquí le paramos y le continuamos a la otra clase, ¿está bien? Perfecto, doctora. Sí, doctora, gracias. Entonces, ¿cuándo es nuestra próxima clase? Me decía el doctor que van a tener examen de hoy en 8, ¿no? Sí, Creo que a mí nada más me corresponde esófago y estómago nada más para este examen, ¿no? Entonces nos ponemos de acuerdo para dar clase la próxima semana y que les complete esta fisiología. Sí, perfecto, está bien, doctora. doctora. Que tengan buenas noches, que descansen. Buenas noches. Igualmente, bonita noche. Bye. Gracias chicos por conectarse.